Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Te esperamos en Conectados al Misterio. ¿Qué tal, amigos? Aquí comienza Conectados, un gusto de saludarles. Quien les habla, Gustavo La Paz. Les da la bienvenida a este programa y hoy un programa especial porque se produce un antes y un después en esta temporada. Amigos, vamos a presentarles a quien va a ser el co-conductor de Conectados, el investigador Iván Martínez, que dirige una página web y también un canal de YouTube llamado Gran Misterio, conocido por muchos también. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muchas gracias por invitarme a este programa, y vamos a comentar muchas cosas interesantes sobre el mundo del misterio, los enigmas y las conspiraciones. Como bien has dicho, trabajo en la página web granmisterio.org y llevo un canal de YouTube llamado VM Gran Misterio, que ya roza las 20 millones de visitas, 200.000 suscriptores y demás, donde tratamos todos estos temas. Iván, y contándonos un poquito sobre ti, ¿cómo se lleva adelante todo este proyecto que tú has comenzado desde muy joven? Porque eres joven todavía. Sí, tengo 23 años y yo siempre he dicho que el motor que me lleva a investigar todas estas cosas es una pasión que nació conmigo inherente y que, bueno, es como una necesidad que tengo por descubrir lo desconocido. Intentar, investigar cualquier misterio, cosas que nos ocultan también y que la verdad es como un hobby. Eso es muy interesante, que lo lleves como un hobby, pero también con todo el respeto que lleva el tema, ¿verdad? Aparte, ¿te has encontrado alguna vez aparte de puertas abiertas para este tema, gente que está muy dispuesta a comentar cosas, con barreras también? Bueno, sí, muchas veces todos los temas que he tratado de forma objetiva, siempre aportando datos y pruebas, a veces ha existido una especie de censura que, me ha impedido mostrar todo lo que quería mostrar, principalmente en algunas redes sociales y en algunos sitios. Pero básicamente todo va por buen cauce y la gente comparte, opina y trata estos temas. Qué bien. Pues sí, hay mucha gente que a veces hay un tema que es un poquito más aprensiva, otras más abiertas, y hay cosas a veces que no interesa a veces a determinados organismos que no se sepan. Exacto, porque muchas veces tratamos cosas que afectan a los intereses de los que están ahí arriba controlando su sociedad. Pues amigos, aquí está formalmente hecha la bienvenida a Iván. Él va a formar parte ya del equipo de Conectados como co-conductor. Y bueno, vamos a comenzar, ¿qué les parece?, con todo este tema que mucha gente conocerá y les puede apasionar también, como a muchos de nosotros, el tema como es ovnis. Es un tema que desde la noche de los tiempos ha estado ahí. Incluso mucha gente no sabe que ya desde la antigüedad podríamos ver esos extraños aparatos, esos objetos en pinturas muy antiguas y que, se han producido un cambio escenográfico y sobre todo en la época moderna. Es como que ha ido variando y cambiando con el paso del tiempo, pero básicamente es el mismo objeto con diferentes interpretaciones. Y uno de los puntos más importantes en el que produce en toda historia siempre hay un antes y un después en determinado tiempo. Entonces podría ser el punto catapulta, digamos, a todo este tema, el caso Roswell. Sí, la verdad es que ese fue uno de los primeros casos en los que el gobierno militar aceptó la idea de que habían capturado un aparato de otro mundo. Luego se retractó de lo dicho, pero fue uno de los casos más importantes dentro de la temática OVNI. Yo siempre he dicho que OVNIs, objetos voladores no identificados, podemos encontrarlos en un montón de historias de conocidos, gente normal. Pero me gusta interesarme en los casos donde el fenómeno OVNI está relacionado con el ejército, con la policía, con los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque así tenemos una evidencia de algo oficial, algo que no se puede interpretar. Yo creo que esos son los casos más importantes y ese caso de Roswell es uno de ellos. Si te parece, me gustaría comentarte uno que hace referencia a las misiones Apolo, ya que en las misiones Apolo, esto no mucha gente lo sabe,
en las fotografías que nos han dejado esas misiones, encontramos ciertos objetos, aparatos y luminarias que, bueno, aparecen ahí y nadie les da una importancia. Aunque los que estudiamos el fenómeno OVNI sabemos que eso está ahí y que todo el mundo puede acceder y comprobarlo con sus propios ojos. Verás, en la misión Apolo 14, el 5 de febrero de 1971, Edgar Mitchell se encontraba en el cráter lunar llamado Fra Mauro, cuando realizaba una serie de fotografías rutinarias como estaba destinado en su misión. La NASA encontró en estas una serie de focos luminosos de color azul flotando en el espacio. El propio Edgar Mitchell asegura no haber visto nada cuando él se encontraba en la superficie lunar. Por lo tanto, ¿qué son esos objetos azules que aparecen en todas las misiones de Apolo 14? Unos han dicho que podría tratarse de rayos X, otros de unos gases, pero en definitiva no hay nada sólido que nos diga qué son esos objetos. ¿Y hay investigaciones hechas científicamente para poder decir esto no fue hecho por la propia cámara? ¿Qué puede ser más científico que la NASA diciéndote que eso era vapor de agua? Por ejemplo, quiero decir, si la NASA dice que eso era algo totalmente natural, todas las investigaciones que se hagan por diferentes científicos van a quedar en descrédito. Pero sí que hay ciertas personas que han dedicado su tiempo y esfuerzo a analizar esas fotografías y coinciden todas con el mismo apartado, diciendo que son objetos físicos que estaban ahí y que, bueno, no pudieron ser vistos por el ojo por razones desconocidas. ¿Cuál te parece, Iván, que sea una de las razones por la cual la NASA no dice abiertamente lo que pueda suceder o no da credibilidad a las cosas que investigadores independientes dicen que podrían ser? Pues fíjate qué curioso, porque lo que acabas de decir, en la NASA existe un informe llamado Informe Brookings, un informe en el que se especifica que si alguien encontrase pruebas, indicios de vida inteligente, esa persona tendría multas millonarias e iría a la cárcel inmediatamente, independientemente del país, el estado, da igual. Eso está en los registros de la NASA, se pueden acceder a ellos y leerlo. Por lo tanto, si la NASA encuentra vida inteligente, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque también en esos estatutos se dice que encontrar vida inteligente y difundirlo causaría un caos a nivel económico, religioso en todo el mundo y podría provocar incluso una tremenda guerra, una guerra civil de ideologías y valores. Por eso mismo, la NASA, si encuentra algo, lo censura y lo clasifica. Y creo que eso sería uno de los motivos principales por lo que nos censuran. Sí, es que es un tema que, a ver, ellos como organismo que tienen que ver también por nuestra seguridad en el planeta, tienen que tener determinadas normas y leyes un poquito más planetarias. Porque, bien como tú dices, si se llega a revelar la existencia de vida extraterrestre o de que nos están visitando otros seres en este planeta, claro, hay gente que si dice, bueno, lo dijo la NASA, puede entrar en pánico. Exacto. Y es todo justamente lo que tú dices. Si lo dice de repente un investigador independiente, pues bueno, se arriesga a determinadas multas o el prohibirles la libertad, en este caso, como dice esa ley. Y claro, eso ya no es tan bien visto por la gente. De repente decir, bueno, no vamos a estar apoyando esta teoría que de repente no tiene el 100% de las pruebas. En otra ocasión te contaré un descubrimiento que hice recientemente y que nos situaría en Marte como un objeto extraño que nos hablaría de evidencias sólidas por parte de la NASA, ojo, de que ahí hay algo más que un planeta árido. Bien, claro que sí. Pues sería interesante que si analizamos un poquito y pensamos más allá de los límites que a veces nos ponemos en nuestra cabeza, que si pensamos, bueno, estamos nosotros en este universo, puede haber también alguien más. Y aparte, hoy en día es como que las evidencias se están haciendo cada vez más notables. Es como que ya lo que sea que esté ahí afuera, es como que ya no se protege tanto de decir no me dejo ver, no dejo rastros, porque hay muchas cosas que dicen que es de origen extraterrestre, hasta la construcción de las pirámides, los círculos de las cosechas en algunos casos.
Entonces hay muchas cosas que están apuntando a evidencias que es como querer tapar en algún momento el sol con un dedo. Entonces a la NASA eso se le va a ir de las manos, que es lo que está empezando a suceder ahora. ¿Qué te parece? Pues mira, hay una frase que lo explica muy bien todo. La mejor forma de ocultar algo es hacerlo evidente, mostrarlo, porque si lo muestras, la misma sociedad se va a encargar de censurarlo. Decir, mira, eso son tonterías, eso sale en las películas, es fantasía. Con eso juegan, con mostrarlo y, bueno, decir que son tonterías de algunos locos. Pero no, encontramos evidencias, como bien estás diciendo, que parece ser que a veces, porque no nos queda otra que pensar, que se les escapa a la NASA en algunas fotografías que suben o incluso en esos objetos fuera del tiempo del cuales estabas hablando, como en las pirámides, unos objetos que han sido llamados los OPARTs, objetos que están fuera del tiempo porque no pueden ser explicados para la época de la cual fueron encontrados. Unas cosas que, bueno, son ilógicas para la ciencia, pero que nos alzan los ojos para mirar a las estrellas y ver que hay algo más que ha estado aquí desde tiempo inmemorial. Sin ir muy lejos, en la Antártida han encontrado pirámides muy similares a la de Egipto. Estaban tapadas con la nieve. Solo mencionar los enormes parches de censura que están en los mapas de Google Earth. Cuando posicionas tu cursor en el polo sur, ves que ahí hay algo que están censurando. Aunque tienes unas explicaciones que nos han dado de las fotografías que se toman en tiras y luego no encajan y ponen un parche, pero eso no se lo cree nadie. ¿Qué te parece si vamos a ver cuáles son esos avistamientos más famosos en la historia de lo que lleva el mundo del OVNI? Sin duda, por ejemplo, el llamado incidente Roswell fue el que provocó grandes titulares de prensa y fue el gran fenómeno que originó todo tipo de teorías, incluidas las conspiranoicas. Bueno, todo eso parte a partir de Roswell, como lo estábamos diciendo hoy en día. Y bueno, ocurrió este hecho en el desierto de Nuevo México, en julio de 1947, cuando un supuesto objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell. Y es probablemente el más conocido de toda la historia. La leyenda popular apunta a que se trataba de una nave espacial tripulada. Y desde finales de los años 70 el incidente Roswell ha sido objeto de mucha controversia y aparte fuente de todo tipo de teorías y conspiraciones, ¿verdad? Exacto. Y cuando mencionas conspiraciones dentro de esta amplia temática, este caso de Roswell, tenemos que mencionar que la conspiración viene dada por unos extraños vídeos que salieron de los supuestos restos de los extraterrestres que fueron captados. Pero son muchos años después. En el año 90, por ahí, 90 y algo. Exacto, eran unos vídeos de unas autopsias que se les hacían a estos seres. Pero luego, investigando esos vídeos, se dieron cuenta de que esto era una tomadura de pelo. Era un montaje, un vídeo falso, por diferentes pruebas, como por ejemplo, el cirujano que estaba haciendo la autopsia no tenía protección, eran cosas ilógicas y además se analizaron las grabaciones y habían sido un total fraude. Pero hay teorías conspirativas que van mucho más allá de Roswell, como por ejemplo el proyecto Mogul. El proyecto Mogul hace referencia a que ese aparato que se estrelló sería un globo sonda en el que habrían prisioneros de origen chino que por su estatura, pues bueno, se podían haber confundido con esos seres de otros planetas. Pero bueno, esa fue una versión más o menos oficial que se le dio para tapar la realidad. Y yo mantengo, según lo que he investigado, que el caso Roswell fue uno de los casos reales de impacto de seres de otro mundo. Recuerdo que cuando salió esos vídeos al público que venían con una revista, yo encargué uno. Y fue lo primero que hicimos con mis amigos, reunirnos para ver ese vídeo, que lo tengo guardado todavía en mi casa. Y la verdad que esperábamos algo más espectacular a lo mejor. Bueno, yo sé que ese vídeo, el que llevaba los derechos del vídeo, intentó venderlo por una suma millonaria a diferentes revistas, a productoras, pero cuando se destapó que era un fraude, acabó más o menos en la quiebra ese hombre. Pero bueno, sí que es algo interesante, pero como bien has dicho, una grabación de ese calibre yo creo que también esperaría algo más. Bien, entonces todo el punto de partida fue lo que es Roswell en el año 47. Luego
Otro de los avistamientos más famosos y relevantes ha sido el de Bélgica, no hace mucho, sino en el año 1989-90, por ahí. Durante más de 5 meses, alrededor de 13.500 personas afirmaron haber visto grandes y silenciosos triángulos negros que volaban bajo aparte, y alrededor de 2.600 testigos presentaron declaraciones escritas. Los escépticos lo atribuyen a helicópteros o delirios masivos causados por el consumo de patatas fritas con mayonesa. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, un delirio masivo de más de 3.000 personas viendo una cosa extraña en el cielo, pues debe ser un delirio producido por un químico, que sería incluso más escandalizante que eso. Pero bueno, yo, según lo que he analizado, he visto que aquellos objetos voladores no identificados en forma de triangular también podrían ser producto del ejército humano, por ejemplo, de Estados Unidos, porque hay que indicar que esos objetos pueden ser de origen extraterrestre, claro es que sí, pero también de origen humano. Tenemos todas las versiones, no hay que indicarse solo por una y ya está. No, pueden ser todas las posibilidades. Por eso, los ovnis triangulares a mí me dan que pensar que son del ejército. Pero bueno, es una el famoso avión invisible. Exacto, el proyecto Aurora. Vamos, ¿qué te parece el año 66 con otro de los casos que es West Hall? Ahí más de 200 estudiantes y profesores también de 2 escuelas de Melbourne vieron a un platillo volador que descendió en un campo de hierba y luego ascendió sobre un suburbio de local, ¿no? Y no existen imágenes, pero los testigos todavía se reúnen para hablar de ello. Ahí estamos hablando de 200 estudiantes más los profesores. Sí, claro. Que han visto lo mismo. Son gente que, bueno, un profesor tiene su prestigio y avalar eso es también jugarse su carrera, como muchas veces pasa. Gente que ve estas cosas se juega su carrera por poner por delante sus creencias. Y yo creo que eso es muy bueno, poner por delante la creencia y dejar la opresión del sistema sobre estos temas, las burlas y demás. Yo conozco un caso que también es muy célebre, el caso de Kenneth Arnold en el año 47, ya que fue el primer caso en el que se tildó la palabra platillo volador. Fue la primera vez que se utilizaban ese término. El caso comienza con el vuelo de un piloto, del señor Arnold, que iba sobrevolando unas montañas que creo recordar que estaban cerca de Washington. En Idaho. En Idaho, exacto. Sobrevolaba el monte Rainier cuando estaba cerca de velocidades supersónicas y pudo ver por el flanco izquierdo de su avión como una serie de objetos que estaban formados en una fila, se movían como si fueran un solo objeto, pero eran muchos, empezaban a cambiar de forma y tener tonos como cristal líquido. Una cosa muy extraña. Este hombre afirmaba haber visto estos objetos siguiéndole y sobrepasar el monte Rainier. Cuando bajó al aeropuerto, había una rueda de prensa muy grande que le interrogó sobre lo que había visto, porque las comunicaciones de radio se estaban escuchando de forma masiva. Y pasó todo esto a la prensa. Eran de las pocas veces que se veían estos objetos. Y lo que dijo el señor Arnold fue que vio platillos voladores. Entonces la prensa se hizo con esa palabra y a partir de ahí sonó la palabra platillo volador en un montón de historias. O sea que gracias a ese señor ya la palabra platillo volador fue que... Exacto, pero hay que indicar que ahí empezó la palabra, pero el fenómeno ovni es muchísimo más antiguo. Y cuando digo mucho más antiguo, nos remontamos a más de 10.000 años. Sí, tendrá tema esto, ¿no? Sí, lo digo por los vestigios arqueológicos de estos objetos que quedan plasmados en esos grabados arqueológicos, en esos objetos fuera del tiempo que he comentado antes y que en algún programa podríamos mencionar. Claro que sí. Después vamos a tocar también el tema en otro programa sobre las pirámides y culturas precolombinas que también interpretaban ahí su versión de los platos voladores. Bueno, de las naves extraterrestres, mejor dicho. Vamos al siguiente caso, que es el de Bracknell Park Pub en 2013. No sé mucho. Pues ahí 2 discos brillantes fueron fotografiados flotando cerca de Bracknell, en Berkshire, en el cielo por encima de un pub. Luego, en el año 74, Ronald Reagan, se llama este caso, los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan afirmaron haber visto ovnis
Carter se ganó la burla de la gente por su avistamiento en 1973, pero el hombre que finalmente le sucedió en la Casa Blanca también vio un misterioso objeto en el año 74 por encima de Peterfield en California, y ese fue ni más ni menos que Ronald Reagan. Luego tenemos el otro caso en Levelland en 1957. Conductores de Texas informaron que sus motores se pararon después de encontrarse con un objeto brillante de forma de huevo y que solo volvieron a ponerse en marcha una vez que los ovnis se fueron. Y una investigación concluyó que se debía a una tormenta eléctrica y a una centella. Bueno, los fenómenos meteorológicos pueden estar también detrás de algunos avistamientos de cosas extrañas en el cielo. Pero has mencionado una cosa muy importante al presidente Ronald Reagan y también a la Casa Blanca. Estamos hablando de episodios que transcurren en épocas y lugares también con personas muy importantes. Que ellos lo afirmen ya es un dato que avala la existencia de estas cosas, porque si no saben qué es eso que está en el cielo, si no pertenece a sus ejércitos, entonces, ¿quién está ahí? ¿Invasores tal vez? ¿Otros países? ¿O aparatos de otro mundo? Yo creo que es importante todos esos casos e incluso indagar sobre la NASA y los casos que hay también en sus misiones Apolo. Luego hay otra que es en el año 97, en Phoenix. Varios testigos vieron en los cielos de Arizona una nave en forma de V con 5 luces esféricas venida de otro mundo, como afirmaban algunos testigos. Y un poquito, porque todo sucede, parece, en Estados Unidos. No sé qué pasa en esa parte del mundo, pero bueno, ¿será porque está más bajo los ojos de otros espías? Bueno. Pero sin llegar un poco a andar en ese tema, pues vámonos un poquito hacia el Brasil. ¿Qué te parece? A Sao Paulo, en 1986, 20 ovnis que fueron avistados y detectados por radar en Brasil desaparecieron cuando aviones militares acudieron a la zona para interceptarlos. Los expertos atribuyen el avistamiento a escombros eyectados por la Estación Espacial Soviética Salyut 7. La verdad que yo me fío, querés que te diga un poquito más, en las versiones de Latinoamérica o de la parte de Europa Oriental, que son un poquito más, que cuentan la verdad tal como es, como la vieron. Porque creo que en las partes más occidentales y en Estados Unidos está un poquito más camuflado todo también. Y hay otros intereses. Claro, porque no es lo mismo el testimonio de un humilde campesino o alguien normal, un trabajador, que el testimonio que te puedan dar, bueno, otros organismos. Eso es muy importante. Sí. Has mencionado 2 importantes avistamientos, el de Phoenix y el de Sao Paulo, y esos me recuerdan mucho al caso mítico de Teherán en 1976. Todo comienza cuando un supuesto ovni pasaba zumbando sobre la capital de Irán. Y esto lo que hizo fue inutilizar el instrumental electrónico de 2 aviones Phantom 2. Esto lo que hizo, pues bueno, fue bloquear el equipo de control a tierra y causó cierto revuelo porque un objeto que esté bloqueando los sistemas eléctricos de 2 Phantom, pues me parece algo como motivo de, ¿cómo decirlo?, de ataque, incluso al propio gobierno. Pero bueno, los generales iraníes afirmaron que el objeto no les pareció de origen terrestre, y eso es lo importante, el ver cómo más organismos oficiales, con el paso del tiempo, están admitiendo la verdad de estos objetos que están más allá de, que no son terrenales. Y nada, si te parece, podemos dar un pequeño avance del próximo programa. Claro que sí. El próximo programa podríamos hablar sobre una serie de extraños objetos que han sido vistos desde el servidor oficial de la NASA en Marte. Parece que en Marte hay otras cosas que nos están ocultando y que se ven a simple vista solo entrando en sus servidores. Y también hablaremos de un descubrimiento que hice recientemente que está corriendo como la pólvora por Internet por la calidad y la contundencia de las imágenes. Lo vais a ver muy bien cómo es posible que existieran vestigios de vida inteligente en Marte hace muchos y muchos años. Qué bien, pues la semana que viene nos encontramos aquí y vamos a estar tocando el tema de Marte entonces. Muy bien, Gustavo. Claro que sí, un gusto haberte tenido por aquí, un gusto amigos haber estado con ustedes. Recuerden, nos pueden mandar su información si tienen fotos de ovnis o el tema que quieran que nosotros hablemos, indaguemos un poquito más. Lo que nos quieran contar, estamos a sus órdenes. Un abrazo y hasta el próximo programa. Gracias por haber estado ahí. Hasta entonces.